Hola colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Voy a hablar acerca del caso I. Como ustedes sabrán, ayer nos enteramos todos que pudo recuperar finalmente su libertad tras ser liberada. Se cree que habría estado privada de su libertad con fines predominantemente de tipo S para poder explotarla de esa manera y así poder satisfacer a clientes que, bueno, dejan mucho que desear, por supuesto. Se trata de una menor de 15 años y lo que vamos a intentar ver es contar un poquito qué fue lo que pasó, que ustedes ya tienen una idea, y ver qué pena le correspondería a cada uno de los partícipes o participantes de todo este raíz delictivo. Así que, sin más, comenzamos. Bueno, la Menori, como ustedes saben, estuvo desaparecida durante 68 días. Estaba viviendo con quien era considerada su tía del corazón, Joana, que hasta el día de hoy sigue estando prófuga, y habría sido entregada por ella a un sujeto en la localidad de Once, denominado Harry, de nacionalidad paraguaya, ciudadano extranjero, quien habría sido quien la recibió para ingresarla o colocarla dentro de una red de trata de personas de menores, por lo visto, o en este caso se trataba de una menor de 18 años. Esto, como veremos, va a traer una consecuencia importante a la hora de fijar o establecer la pena para estas personas. Esto va a estar regulado en una ley, un tanto para mí polémica por las penas que establece, pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. La ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas modificó la ley 26.364 y es una ley que fue sancionada y promulgada, sancionada el 19 de diciembre de 2012 y promulgada el 26 de diciembre de 2012, que estableció modificaciones en el Código Penal y fue introducida dentro del artículo, como tipo penal, se introdujo en el Código Penal el artículo 145 bis y sus agravantes se establecieron en el 145 ter, que es justamente, bueno, ahora vamos a ver qué es la trata de personas. Según esta ley, que sustituye en su artículo primero el artículo 2 de la ley 26.364, criterio que adopta o recoge el derecho penal, se entiende por trata de personas tanto el ofrecimiento, entonces, quien vende a una persona, quien la capta, la traslada, la recibe o quien la acoge, es decir, quien la retiene en su hogar. Entonces vamos a estar hablando de trata de personas y va a poder ser acusado e imputado, si correspondiera y se demostrara la veracidad de esto, no solamente a quien la ofrece, sino quien acepta esos servicios, pero también quien traslada. Entonces, por eso es importante en el caso de I el remisero, porque el remisero forma parte de esta organización delictiva porque es quien la traslada desde José C. Paz hasta Once. Quien la recibe, justamente Harry, también va a formar parte por ser la persona encargada de recibirla. Y quien la ofrece, en este caso, sería Joana también, pero ella va a tener un agravante, una pena que va a funcionar, va a ser mayor por su condición de parentesco, ¿no? En este caso, por más que fuera la tía de corazón, era la persona con la cual estaba conviviendo y la persona que estaba encargada de su educación y su guarda. Entonces tendría una pena mayor. Entonces ya vimos lo que se entiende por trata de acuerdo a esta ley. A los fines de esta ley se entiende por explotación, ¿qué es la explotación? La configuración de cualquiera de los siguientes supuestos. Entonces esto quiere decir que no se tienen que dar todos juntos, sino que con que se dé uno alcanza para hablar de explotación, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto al delito de trata de personas. Entonces, sin importar que tengan un tipo penal aparte. Cuando se redujere o mantuviera una persona en condiciones de esclavitud y o servidumbre, a esto se refiere el artículo 140,
reducir a la esclavitud y la servidumbre es reducirla a condiciones degradantes, humillantes, totalmente indignas, por fuera de lo que correspondería. Básicamente afectar la dignidad de la persona. Tratarla como si fuese una cosa. Básicamente eso sería reducirla a la esclavitud y o servidumbre, que se puede aplicar también dentro de la esfera del derecho laboral, que para eso está el 140 específicamente. También cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, se le obliga a realizar una actividad, digamos, trabajo se entiende como toda actividad productiva y creadora del ser humano. Entonces, una actividad creadora o productiva del ser humano que implique un desgaste físico, mental, que sea totalmente excesivo, desconmensurado. Por otro lado, promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios de tipo S ajenos. Este inciso C sería el aplicable para este caso de I, ¿no? Porque se la captó con, o mejor dicho, comercializó con fines predominantemente de tipo S, para explotarla de esa manera en beneficio de personas que pagan por este servicio. Una sarta de hijos de su madre que pagan por este servicio sabiendo que se trata de una menor de edad, totalmente deplorable. Y es deplorable que esas personas no sean castigadas con la ley por ser clientes y consumidores. Algo que a mí me parece horroroso. Porque sin ellos no existiría este negocio, por lo tanto deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Cuando se promoviere, facilitar o comercializar la no por infantil, que no sería este caso, es el caso del artículo 128, cuando se divulgan o venden fotos de menores de edad. Se forzará a una persona a matrimonio, cualquier tipo de unión de hecho, no es aplicable. Cuando se promoviere, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos y demás, que tampoco sería el caso. Esto sí es importante, el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no va a constituir en ningún caso eximisión de responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa, de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Esto quiere decir que por más que la víctima diga sí, no tengo ningún problema, van a tener que responder igual. Ahora, la realidad es que se entiende que ese consentimiento nunca es libre, ¿no? Recordemos que para que un acto sea voluntario, nos tenemos que ir al derecho civil, hablamos de un acto que sea donde exista consentimiento, intención y libertad. Y nadie va a tener la intención o libertad de ser explotado de esta manera. Entonces, por más que la persona dijera que sí, seguramente lo dijera bajo amenazas o algún tipo de coacción, y esto sería totalmente inválido. Si no, esto quedaría impune. Entonces se busca proteger a la víctima y se entiende que por una cuestión de vulnerabilidad o alguna otra cuestión que pudiera incidir y sea relevante al caso, termina o podría llegar a consentir esa acción. Bueno, va a haber garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de la víctima, y aquí va a ser muy importante la función del Estado, porque el Estado tiene que garantizar a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos: recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez. Esto es muy importante, el derecho a la información, que le expliquen, sobre todo a quienes son menores de edad, que eso está mal, no corresponde, y que denuncien, y los derechos que tengan, cámara Gesell y demás. Recibir asistencia psicológica y médica gratuita con el fin de garantizar su reinserción social. Esto es muy importante, que pueda contar con médicos, psiquiatras, psicólogos en forma gratuita para no discriminar, y que aquella persona que no tenga los medios económicos suficientes para afrontar esos gastos, por supuesto, pueda requerir de esos servicios, porque si no, estaríamos vulnerando la igualdad. Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal. Esto es muy importante para que la persona pueda subsistir y esté fuera de ese ámbito y cuente con un alojamiento, porque muchas veces no tiene dónde ir, entonces se queda en esos lugares porque le ofrecen casa y comida. Entonces es muy importante. Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo. Podría llegar a ser, no sería aplicable este caso.
Y recibir asesoramiento legal, integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial administrativa en todas las instancias. Bueno, esto del patrocinio jurídico gratuito es muy importante para aquella persona que no pueda contar con el dinero para pagar un abogado o una abogada, pueda contar con una asistencia gratuita a los fines de, en juicio también, no violar la defensa en juicio y demás. Esto tiene que ver también con los derechos que vimos en el caso Miranda, en donde en la lectura de derechos se dice que toda persona tiene derecho a contar con un abogado y si no lo puede pagar, el Estado le va a proveer uno. Bueno, recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona, su familia. Bueno, esto básicamente que pueda contar con perimetrales, botón antipánico, tobilleras para los imputados, patrulla, o sea, patrulla policial constante o vigilancia permanente, una custodia, digamos, permanente. Bueno, entre otras cuestiones. También va a tener derecho a la protección de su identidad o intimidad y a la reincorporación o reinserción en el sistema educativo. Bueno, que la persona pueda denunciar libremente respetando su identidad para que no sea conocida por otra, no revelando el nombre. Generalmente esto pasa con las menores, por eso estamos hablando de I. Y B, digamos, porque B sería la inicial de su apellido para no confundirnos con otra I, que es de un caso que no tiene nada que ver. Cuando la víctima del delito de trato o explotación de personas en el exterior del país tenga ciudadanía argentina, va a ser obligación de los representantes diplomáticos del Estado Nacional efectuar ante las autoridades locales las presentaciones necesarias, bueno, básicamente la responsabilidad del Estado internacional en caso de que esta persona de ciudadanía argentina estuviese en otro país, que bueno, no sería este caso que veníamos viendo. Para no aburrirlos e ir directamente a la pena, ¿qué pena correspondería? Tenemos el 145 bis que nos dice: será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional o fuera del mismo, aunque mediante el consentimiento de la víctima, que esto que veíamos antes, que no importa si la víctima consiente, va a haber responsabilidad penal igual. No sería en principio este el artículo aplicable, porque si bien tenemos ofrecimiento, traslado y recepción, no acogimiento, bueno, acogimiento también, porque habría una persona donde habría prestado su domicilio para retenerla y que se efectuaran este tipo de actos, pero no se aplicaría eso porque estaríamos frente a una situación de agravantes. ¿Por qué? Bueno, el artículo 145 ter nos dice que en los supuestos de 145 bis, que es donde estamos, en el caso de I, la pena en vez de 4 a 8 va a ser de 5 a 10, cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad. Entonces tendremos un abuso de autoridad, pues se trata de personas que ejercen una influencia, una posición dominante sobre la víctima y que se encontraba en un estado de vulnerabilidad económica y social. Entonces necesitaba de otra persona para que la cuide, la mantenga y demás, y estas personas se aprovecharon de eso. Entonces el inciso 1 para mí sería aplicable en cuanto al abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad. Habría que ver si hubiese también violencia o amenaza o cualquier otro tipo de intimidación. La víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años, no aplicaría. La víctima fuera una persona con capacidades diferentes o que no pueda valerse por sí misma, tampoco. En cuanto a que no pueda valerse por sí misma es relativo, pero no sería aplicable. Las víctimas fueran 3 o más, podría ser aplicable. El inciso 5 también sería aplicable como el 1, sin lugar a dudas. Nos dice: en la comisión del delito participarán 3 o más personas. Sabemos que tenemos a Harry, a Joana y al menos 2 personas más, así que por lo menos 4 personas tenemos, así que claramente tanto el inciso 1 como el 5 serían aplicables. Y con respecto a Joana, sería aplicable el inciso 6, cuando nos dice: el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad administrativa o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. Y Joana estaba encargada
en cierta forma la educación o guarda de la víctima, y se trataba de un conviviente, digamos que al menos convivían. Si bien no era ascendiente, descendiente, cónyuge o afín en línea recta, porque era una tía del corazón, sí se podría tratar de una persona con la que convivía, porque estaba viviendo con ella en ese momento, y también encargado de la educación o al menos de la guarda, es decir, que estaba digamos, a su responsabilidad o bajo su responsabilidad. El autor fuera funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria, entiendo que no aplicaría. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima, objeto del delito de trata de personas, la pena será de 8 a 12 años. Ojo con esto. Y más aún, cuando la víctima fuere menor de 18 años, como el caso de I, porque tenía 15, la pena será de 10 a 15 años de prisión. A mi entender, la pena que correspondería es la de 10 a 15 años de prisión por tratarse I de una persona menor de 18 años y por entender, al menos yo entender, que se habría consumado la explotación de la víctima, que es el objeto del delito de trata. Si estuvo 2 meses privado de su libertad, lo más probable es que se haya consumado esa explotación sexual, porque no fue que la tuvieron retenida durante 2 o 3 días, sino durante 68 días. Esto habría que probarlo, pero a mi entender, la pena que correspondería aplicar es la de el 145 ter, infine, que nos dice cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15. Hasta ahora, la pena sería de 5 a 10, no habría discusión, pero para mí deberían ponerse una pena de 10 a 15 años. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Para mí, para el caso de los homicidios dolosos, los delitos contra la integridad sexual de acceso carnal y el caso de delito de trata cuando se hubiese consumado la explotación, que es el objeto de la trata de personas, justamente, la pena debería ser perpetua. Es mi opinión personal, porque se trata, en este caso, sobre todo peor de un acceso carnal, porque pueden ser sucesivos accesos carnales. Por lo tanto, se trata de un delito que es gravísimo y luego del homicidio es lo más grave que le puede ocurrir a una persona. Pero bueno, opinión personal. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.